Hola nuevamente, ¿cómo están? Bueno, en mi video anterior habrán visto que les expliqué de qué forma se pueden iniciar distintos reclamos de defensa del consumidor y les había contado que iba a hacer un nuevo video explicando de qué forma prepararse para estos reclamos y tener el mejor resultado posible. El primer consejo fundamental es que lean la Ley de Defensa del Consumidor, que es muy corta, es muy fácil de entender para todos, no hace falta que sean abogados para darse cuenta cuáles son los puntos principales, que les dejo el link en la descripción del video para que puedan acceder ya mismo. En la Ley de Defensa del Consumidor van a encontrar muchas cosas muy simples y que siempre está bueno saberlas sobre qué derechos tienen los consumidores, qué obligaciones tiene la empresa, cómo se debe manejar la empresa en ciertas situaciones, cuáles son plazos mínimos de garantías de productos nuevos y usados, etc. Cuestiones muy importantes para saberlas y tenerlas siempre a mano y saber en qué momento empezar a generar los antecedentes para un futuro reclamo para proteger sus derechos. Punto número 1. Juntar antecedentes. Siempre que hagan una compra es ideal tratar de guardar todo lo que puedan, ya sea el ticket de compra, los emails que se les envíen, mensajes de WhatsApp, no borrar los llamados que les realicen. Cualquier tipo de cuestión vinculada con la compra va a ser útil en el futuro. Inclusive cuando no tengan problemas, siempre es mejor guardar todo y eventualmente, si no les gusta guardar emails, si no les gusta guardar mensajes, etcétera, o tickets o cualquier tipo de comprobante, una vez que estén seguros que no va a haber ningún problema, recién ahí tirar todo. Nunca está de más tener una caja donde tiren todos los tipos de comprobantes, constancias, etcétera, cualquier tipo de papel que acredite alguna compra, porque nunca saben el día de mañana qué problema pueden tener con una garantía, con un problema de compra, con un defecto del producto, etc. Y siempre es mejor tener este tipo de documentos. Con respecto a documentarse, no alcanza solamente con guardar lo que a uno le envían o solamente hacerlo en caso de que no haya problemas. También es importante saber cómo generar antecedentes una vez que saben que va a haber un problema. Por ejemplo, si están en el local comercial de una empresa, pueden pedir el libro de quejas que la empresa tiene la obligación de tener, escribir todo lo que les sucedió y sacarle una foto al libro. También pueden, en caso de que no puedan acceder al libro de quejas, contactarse vía email o Twitter o cualquier otra red social con la empresa y explicar todo lo que les está pasando en tiempo real, por más que no les vayan a responder en el momento, no les importa, sino que ustedes lo quieren hacer para en el futuro poder demostrar con fecha y hora de lo acontecido que les estaba pasando. Después será discutible si la información que completaron y enviaron es real o no, pero ya tienen un antecedente. Otra forma muy útil es también hablar por teléfono y pedir el número de reclamo y anotarlo. Es muy importante pedir el número de reclamo, porque de esa forma el día de mañana, si ustedes tienen que hacer un reclamo y se tiene que elevar a juicio, por ejemplo, este reclamo, pueden con este número pedir que se periten los registros de la empresa y ver si existe ese número de reclamo y qué se habló en esa conversación. Si no tienen el número de reclamo, no anotaron el día de la llamada ni nada, es muy difícil a veces llegar a esa información. Algo muy útil cuando están hablando por teléfono con una empresa y necesitan registrar lo que sucedió es explicarle a la empresa que ustedes no pueden hablar por teléfono, que se les complica, que tienen algún problema, que no escuchan bien, y pedir alguna vía de contacto por email, por WhatsApp o cualquier tipo de contacto escrito. De esa forma lo que pueden hacer es llevar la conversación a una vía escrita y ahí dejar antecedentes escritos de todo lo que sucedió, que el día de mañana los puedan imprimir, verificar con un perito informático, etc., que es mucho mejor que decir, mira, tal día hablé por teléfono con la empresa y creo que dije tal cosa. Siempre por escrito es un antecedente mucho más útil porque lo pueden verificar en todo momento y porque a ustedes les queda un registro que el día de mañana pueden verificar. Punto número 2, muy importante, identificar cuál es el daño que sufrieron, porque en defensa del consumidor, sin ir a juicio con la asistencia de un abogado, únicamente van a poder discutir resolver el daño que efectivamente sufrieron como una cuestión objetiva verificable. ¿A qué me refiero con esto? Si a ustedes se les rompe el lavarropas y le reclaman a la empresa por esta situación, lo que tienen que exigir es que se les entregue un lavarropas nuevo, en defensa del consumidor, no eventualmente en juicio que uno puede pedir otras cuestiones. ¿Por qué? Porque recuerdo una vez defendiendo una empresa, un cliente reclamaba que se le había roto el lavarropas que compró y eso lo llevó a casi divorciarse de la mujer
y a sufrir un preinfarto de la mala sangre que se había hecho y exigía una suma enorme de dinero. ¿Y qué pasó? Por supuesto, no hubo acuerdo posible, porque ninguna empresa va a compensar ese tipo de situaciones en defensa del consumidor. No es la función que tiene defensa del consumidor como instancia previa a ir a juicio. Sí puede suceder, por ejemplo, que tengan un problema con una empresa, que ustedes sientan que de ninguna manera lo que les están ofreciendo en esa instancia resuelva lo que ustedes sufrieron, y ustedes tengan la postura de decir: hola, no, mirá, estoy intentando agotar la instancia previa de reclamo para luego iniciar una demanda porque quiero solicitar daño moral, daño punitivo, lucro cesante y cualquier tipo de cuestión adicional que puedan reclamar. Es perfectamente admisible si quieren hacer eso. El problema es que sepan que en defensa del consumidor no se va a poder reclamar, no van a llegar a un acuerdo. Si quieren resolver rápido en defensa del consumidor el problema que tuvieron, tienen que limitarse a pedir la resolución del daño que tuvieron, sea el cambio en producto, devolución de dinero, alguna especie de compensación muy chica como gesto comercial, como podría ser una orden de compra. Ese tipo de cuestiones sí se pueden manejar. Lo que nos lleva al punto número 3, ¿qué se pueden esperar en una audiencia de defensa del consumidor? Como le explico siempre a mis clientes, en una audiencia de defensa del consumidor no importa quién tiene razón, no importa la prueba que tienen las partes, no importa nada salvo qué quiere el consumidor y qué está dispuesto a ofrecer la empresa para resolver este reclamo. Por eso es importante que dejen las emociones de lado en las audiencias. Muchas veces pasa que uno como abogado de la empresa tiene que asistir a una audiencia y decirle al consumidor: no te podemos ofrecer nada, la empresa considera que actuó bien. A mí me ha tocado estar en esa situación creyendo que el consumidor tenía razón, pero nuestro trabajo es defender a nuestro cliente. A veces no podemos forzar a nuestro cliente a que haga algún tipo de ofrecimiento. Entonces sepan que lo emocional lo tienen que dejar de lado. Por eso es importante que si están muy enojados con la situación que atravesaron y la empresa envía un representante que dice que no tienen razón o que no les pueden compensar el daño que sufrieron o lo que sea, no importa, no es una cuestión por la cual hacerse mala sangre, es algo que simplemente sucede y no se puede evitar, es simplemente una decisión comercial de la empresa muchas veces. Si les parece que lo que hizo la empresa es grave, si están muy enojados, indignados, se sienten maltratados, etc., y quieren lograr algún cambio o quieren hacerle pagar a la empresa los daños que causó, lo mejor que pueden hacer es ir en instancia judicial. La verdad es que para las empresas en Argentina generalmente es muy barato ser incumplidoras de la ley de defensa del consumidor porque muy pocos consumidores reclaman y muy pocos consumidores conocen sus derechos. Entonces la decisión comercial de la empresa, sabiendo que la mayoría no reclama, es continuar incumpliendo. Es más barato y las beneficia. En cambio, si cada vez somos más los consumidores que reclamamos en defensa del consumidor y posteriormente de forma judicial, pasa a ser cada día más caro ser un incumplidor, y de esa forma vamos a conseguir que las empresas se manejen en mejores términos respecto a los derechos de los consumidores. Dicho esto, lo que va a suceder en cualquier instancia de defensa del consumidor que inicien un reclamo, sea COPREC o defensa del consumidor administrativo, las audiencias son básicamente siempre iguales. Sea una audiencia presencial o virtual, generalmente transcurren de la misma forma. Van a estar ustedes como consumidores de un lado, el representante de la empresa del otro y el conciliador como intermediario. El conciliador les va a pedir que expliquen su caso, en lo posible que muestren la documentación que tengan que respalde el caso y que le expliquen a la empresa cuál es la compensación que quieren. Ahí se le da la palabra a la empresa, a su representante, para que diga si tiene un ofrecimiento, si no va a ofrecer nada o si necesitan fijar una segunda fecha para poder ver los antecedentes con la empresa y ver si tienen un ofrecimiento. Esto es muy normal, no se asusten si les piden fijar una nueva fecha. Eventualmente a ustedes se les preguntará si el ofrecimiento de la empresa les es suficiente o si están de acuerdo con fijar una nueva fecha, que lo ideal es fijar siempre una segunda fecha en caso de que la empresa lo pida para ver si pueden hacer un ofrecimiento. Y bueno, en caso de que ustedes estén de acuerdo con lo que les ofrece la empresa, se redacta un acuerdo que es obligatorio en su cumplimiento. Ustedes pueden forzar a la empresa a cumplir en caso de que no lo haga. Aunque la verdad es que en la enorme mayoría de los casos son cumplidos estos acuerdos, salvo que haya algún tipo de problema o error que, bueno, eventualmente se reclama en la justicia. En caso de no haber llegado a un acuerdo y si ustedes consideran que necesitan seguir con el reclamo para obtener algún tipo de compensación,
Ahí sí es hora de consultar a un abogado, explicarles el caso que tuvieron, brindarle toda la documentación y los antecedentes que juntaron, y bueno, eventualmente el abogado va a iniciar el reclamo judicial. En el caso particular de la Ciudad de Buenos Aires, sobre todo desde 2021, con esta nueva ley que se sancionó recientemente sobre cuestiones de consumo, iniciar una demanda de defensa del consumidor es completamente gratuito, aún ganen o pierdan, siempre y cuando la demanda sea, a fecha de hoy, mediados de 2021, un reclamo inferior a 600.000 pesos. Esto significa que los únicos gastos que van a tener son los gastos de inicio que les pide el abogado para el pago del bono, gastos administrativos, etcétera, que suelen ser muy bajos, y eventualmente el pacto de honorarios que tengan con su abogado, porque la enorme mayoría de nosotros trabajamos con convenios a resultado, que en caso de ganar, ustedes deberían pagar un porcentaje del monto que ganen al abogado. Pero en el caso de que pierdan y el monto reclamado sea menor a 600.000 pesos, en la Ciudad de Buenos Aires no deberían pagar ningún gasto. Esto significa que hacer demandas por temas de defensa del consumidor es muy beneficioso para ustedes y tiene un riesgo muy bajo. El riesgo es muy bajo porque ganen o pierdan, no van a tener gastos en principio, salvo que ganen y tengan que pagar un convenio, se va a pagar sobre una eventual ganancia. Y además es conveniente para todos porque el consumidor va a ver su daño compensado de alguna manera, y mientras a las empresas les sea más caro ser incumplidores de la ley de defensa del consumidor, más se van a cuidar de incurrir en ese tipo de comportamientos en el futuro. Por eso es que mi consejo como abogado que representó empresas en casos de consumo y que ahora demanda empresas por casos de consumo es que siempre reclamen. Si creen que se violaron sus derechos, reclamen. El no ya lo tienen, el tiempo que insume este tipo de reclamos es mínimo y muchas veces se llegan a acuerdos que son convenientes para el consumidor. Espero que les haya sido muy claro este video, que les sea útil la información. Sepan que me pueden encontrar en mi blog o también en Reddit, donde estoy contestando consultas todos los días. Y bueno, nadie está exceptuado de tener problemas con empresas, ni siquiera nosotros los abogados, todos somos consumidores, así que espero que llegado el día esta información les sea muy útil. Espero verlos en futuros videos, sepan que voy a estar cargando nuevo contenido por distintos temas, no solo de defensa del consumidor. Así que si están interesados en más videos como este, los invito a suscribirse y bueno, si esta información les resultó interesante, si les pareció útil, sepan que pueden suscribirse a mi canal. Próximamente voy a estar subiendo videos por otras cuestiones, no solamente temas de defensa del consumidor. Muchas gracias por haberme acompañado y bueno, nos vemos en un próximo video.